Padre Celestial, hoy nos postramos ante ti con humildad, reconociendo que tus caminos son más altos que los nuestros y tus pensamientos infinitamente más sabios. Te alabamos, Señor, porque tus designios son perfectos, justos y llenos de propósito, incluso cuando nosotros no entendemos nada. Gracias porque en tu soberanía moldeas nuestra vida, guías nuestros pasos, permites todo con un fin eterno. Aunque a veces nos cueste entender el porqué de ciertas pruebas o cambios, confiamos en que tú estás obrando para nuestro bien y para tu gloria. Enséñanos, Dios amado, a aceptar tus designios con corazones mansos, llenos de fe, sin resistencia. Ayúdanos a rendir nuestra voluntad ante la tuya, porque sabemos que no hay error en tu plan. Haznos dócil a tu voz y obedientes a tu dirección. Gracias porque en cada decisión tuya hay amor, sabiduría, redención y que nunca se nos olvide que tú eres el Alfa y el Omega, el Dios que escribe nuestras historias con manos fieles y corazones eternos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nos rendimos con confianza en tu santa voluntad. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, aquí es donde leemos la Biblia todos los días. Y hoy que leemos lo correspondiente al 12 de julio, vamos a leer primero de Crónicas 12:19 al 14:17, Romanos 1, versículos 1 al 17, Salmos 9, 13 al 20 y Proverbios 19, 4 y 5. Primero de Crónicas 12:19 al 14:17. También algunos guerreros de Manasés se unieron a David cuando éste iba con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero David y sus guerreros no les ayudaron, porque los jefes de los filisteos se reunieron y decidieron despedirlo, pues dijeron: David se pondrá de parte de su señor Saúl, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los manasesitas que se unieron a David cuando éste fue a Siclag: Adná, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, jefes manasesitas de escuadrones de 1000 hombres. Ayudaban a David a combatir a las bandas de invasores, pues cada uno de ellos era un guerrero valiente y comandante del ejército. Y cada día se le unían más soldados a David, hasta que llegó a tener un ejército grande, como un ejército de Dios. Este es el número de los guerreros diestros para la guerra que se presentaron ante David en Hebrón para entregarle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De Judá, 6,800 hombres armados de lanza y escudo, diestros para la guerra. De Simeón, 7,100 guerreros valientes. 4,600 de Leví y 3,700 aaronitas con Joiadá, su oficial a cargo. Además, Sadoc, joven guerrero muy valiente, con 22 oficiales de su familia patriarcal. De Benjamín, parientes de Saúl, 3,000 hombres. La mayor parte de ellos había permanecido fiel a la familia de Saúl. De Efraín, 20,800 hombres valientes, famosos en sus propias familias patriarcales. De la media tribu de Manasés, 18,000 hombres que fueron nombrados para ir a proclamar rey a David. De Isaacar, 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. De Neftalí, 1,000 oficiales con 37,000 hombres armados de escudos y lanzas. De Dan, 28,600 guerreros listos para el combate. De Aser, 40,000 hombres listos para el combate. De las tribus al otro lado del Jordán, es decir, de Rubén, Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 hombres equipados con todo tipo de armamento. Todos estos guerreros, preparados para el combate, fueron a Hebrón decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo con David, ya que sus hermanos
les dotaron de lo necesario. Además, los que vivían cerca, y hasta los de Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados con harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia, porque Israel rebosaba de alegría. Después de consultar con los comandantes de 1000 y de 100 soldados, así como a todos los oficiales, David dijo a la asamblea de Israel: si les parece bien, y si es lo que el Señor nuestro Dios desea, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel. También llamemos a los sacerdotes y levitas que están en los pueblos y aldeas, a que se unan a nosotros para traer de regreso el arca de nuestro Dios. La verdad es que desde el tiempo de Saúl no la buscamos. A la asamblea le agradó la propuesta y acordó que se hiciera así. Entonces David reunió a todo el pueblo de Israel desde Sijor, en Egipto, hasta Lebo-Hamat, para trasladar el arca que estaba en Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Balá, que es Kiriat Jearim de Judá, para trasladar de ahí el arca de Dios el Señor, que reina entre los querubines, el arca sobre la cual se invoca su nombre. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Ahío guiaban la carreta. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, címbalos y trompetas. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió su mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se incendió contra Usa por haber tocado el arca y lo hirió de muerte. De modo que Usa murió delante de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día, David se sintió temeroso de Dios y exclamó: ¿cómo me llevaré el arca de Dios? Por eso no se la llevó a la ciudad de David, sino que ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. En Jerusalén, David tomó otras esposas y tuvo más hijos e hijas. Los hijos que tuvo allí fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Elpelet, Noga, Nefer, Jafía, Elisama, Beljadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos contra él, pero David lo supo y salió a su encuentro. Los filisteos habían avanzado e invadido el valle de Rafayín. Así que David consultó a Dios: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, pues yo los entregaré en tus manos. Entonces fueron a Baal-Perasim, y allí David los derrotó, y dijo: como se abren brechas en el agua, así Dios ha abierto brechas entre mis enemigos por medio de mí. Por eso a aquel lugar lo llamaron Baal-Perasim. Allí los filisteos abandonaron a sus dioses y estos fueron quemados por orden de David. Pero los filisteos volvieron a invadirlos en el valle, así que David volvió a consultar a Dios y éste respondió: no los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo, y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, atácalos, pues eso quiere decir que Dios va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como Dios se lo había ordenado, y derrotaron al ejército filisteo desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Romanos 1, 1 al 17. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras.
Este mensaje habla de su Hijo, quien según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos la gracia y el llamado a ser apóstol para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abre el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles acerca de las buenas noticias también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los no judíos. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Salmo 9, 13 al 20. Ten piedad de mí, Señor. Mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de la hija de Sión proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación. Han caído las naciones en la fosa que han cavado. Sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Y Gaión Selah. Los malvados bajan a los dominios de la muerte. Bajan todas las naciones que de Dios se olvidan. Pero el necesitado no será olvidado para siempre, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor. No dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor. Que las naciones sepan que son simples mortales. Selah. Proverbios 19, versículos 4 y 5. Con las riquezas aumentan los amigos, pero al pobre hasta su amigo lo abandona. El testigo falso no quedará sin castigo. El que propaga mentiras no saldrá bien librado. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.